Diálogo transdisciplinario El Esequibo es nuestro. Testimonio indígena. Anetuapepuchi. Buen día y muchas bendiciones de Dios. Mi nombre es Negda León Baniva del estado Amazonas. Le doy la gracia a nuestro compañero Henry Vallejo por la invitación de poder nosotros dar nuestro aporte en defensa de nuestra tierra, la del Esequibo. Mi aporte la baso en una anécdota familiar y al final unas propuestas. Mi abuela, en su infancia ella vivió entre Río Negro y Guzmán Blanco. Eso es en el estado Amazonas. Con ella conocimos todos los saberes, como todo pueblo indígena que se pasa de forma oral de generación a generación. Con ella aprendí lo que es el salvaje, los gritos del salvaje que a cualquier persona puede llegar a desmayar. Saber que las pisadas, cuando se notan que van, es mentira, vienen, porque tienen los pies hacia atrás. El maguari, todo lo que nos contaba mi abuelito del el maguari, como en ocasiones se la quiso llevar. El maguari prácticamente es una tonina. Son seres que viven en los ríos y que ellos vienen cuando alguien falta a las normas de la comunidad. No había necesidad de pegar a los niños, pues sencillamente se respetaba y se hacía lo que se debía hacer. Nos hablaba del gran barco, porque en la selva no habían bodegas, pero el gran barco parece que venía como de Brasil. Y el gran barco era muy alumbrado y muy alegre y traía perfumes, traían telas, traía de todo. Eso era como un negocio ambulante, como una bodega ambulante, o mejor dicho, como un centro comercial ambulante. Nos explicaba a través de los cuentos indígenas que cuando se hizo al hombre, los animales tenían tanto, pero tanto temor y envidia, que el mapurite, por ejemplo, nos escupió en la boca. El zorrillo nos pasó su cola por las axilas y por nuestras partes íntimas. Por eso es que por ahí nosotros tenemos mal olor. Nos enseñó cómo hacer y comer el sievi. El sievi es la cacería, la presa de la cacería, que lo pones en la catara. Y al pasar los días o la semana los sacas para comer, sea para invitado o sea para uno mismo. La manaca, la ensalada de túpiro, el pisillo de pescado, el mañoco, el cabecegallo, la yucuta o la yucuta caliente cuando te sentías desganado. Conocer las plantas que se echan en el oído para ser inteligente. Esto funcionó mucho. Esa plantita con la hojita en forma de araña que se coloca en la punta del lápiz y que te hace entender cualquier tarea, sea de matemática o lo que sea. Las plantas para lograr que cualquier situación adversa se ponga a tu favor, como mano de tigre, por ejemplo. La pusana para poder enamorar. Plantas como pendejo, morrocoy, tonina. Todos esos conocimientos mi abuelito nos los pasó a todos nosotros. Pero todas estas enseñanzas fueron casi que escondidas. ¿Por qué? Porque ella en su niñez vivió algo que la marcó para toda su vida. Su niñez fue en la época del caucho y del balatá, donde los ricos, empresarios, los señores, ¿cómo le quieras decir? Los dueños, los blancos, los racionales,
Los criollos, ellos se llegaron y se instalaron en el lugar indígena, en los lugares indígenas, donde estaban esos árboles. Y les decían a los indígenas, a las familias, ustedes van a trabajar para mí. Yo les voy a dar casa, les voy a dar comida y yo les voy a pagar. Pero eran muy inteligentes estos señores. Se llamaban también por los apellidos, los Medina, los Rincones, X. Ajá. Pero cuando tenían hijos, entonces, tu hijo mayor va a trabajar con mi hermana que está en tal comunidad y tu hija menor va a ayudar a cuidar a las niñas y eso de manera tal de separar a las familias. Así, mis hermanos, si ellos en algún momento querían escapar, no podían hacerlo porque la familia estaba separada. Lo más cumbre es que cuando se querían retirar, venía los señores, papel en mano, y decía, ok, pero usted me debe, porque nosotros los indígenas, y más en esa época se trabajaba simplemente la tierra y no tenían por qué trabajar por dinero, se trabajaba la tierra. Pero entonces venían y decían, por toda esa choza que yo le he dado, ese es un alquiler. Y eso es, en tanto tiempo, es tanto. Toda la comida que yo le he dado no ha sido gratis, eso cuesta tanto. A pesar de que esto es lo que yo le debo, no se lo puedo pagar, porque va como parte del pago de la deuda que usted me debe. Y no se pueden ir, porque usted tiene que pagarme todo eso. Y lo más cumbre, mis hermanos, es que era una deuda que pasaba de generación a generación. La mamá de mi abuelo, se puso con otro señor y lograron escapar sabiendo que el hijo mayor estaba más arriba. Solo almacenaron mucho mañoco y algunas frutas. De día se escondían en la selva, sacaban la canoa del río y las tapaban y se escondían en la selva. Y de noche, después que pasaban las canoas con los motores, buscándolo y alumbrándolo con cual cacería de lapa, era que ellos volvían a andar río arriba para llegar a Maroa, para llegar a Atabapo y para mucho, mucho más al final poder llegar hasta Ature, que es ahora la capital, Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. En Atabapo lograron ver al hijo mayor, que tenía muchos meses sin verlo, al hermano de mi abuela. Así pasaron los años, mi abuela se instaló en Puerto Ayacucho, pero aún a sus 95 años, cuando la sacábamos al porche a ver los carros que pasaran, ven abuelito, vamos a sentarnos aquí a tomar fresco. Cuando ya casi caía el sol, le decía a mi mami, que mi mami le decía pava, 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 vamos a meternos, no vayan a venir los señores, los dueños, o los llamaba por el apellido, los Martínez o los Medina. Todavía conservaba este miedo. Este miedo hizo que a través de muchos años no nos permitiera incluso hablar nuestro idioma. No nos permitía a nosotros aprender. Toda la enseñanza indígena nos las hizo de forma oral, pero jamás nos permitió hablar. De todo esto puedo decir que esa voz no pudo defenderse del yugo invasor. Se llamaban blancos, como dije, los ricos, los racionales, los señores. Así en este momento, en las escuelas, podríamos decir que no hay niños con una voz que puedan defender y reclamar nuestra tierra, el Esequibo. No lo hay.
Nosotros, sus nietos, los nietos de mi abuela, vivimos otra realidad en Puerto Ayacucho. Pues nosotros comenzamos a ir y asistir a los nichos. Nicho Baniva, tengo una tía que hizo el nicho Guarequena, muy conocido en Amazonas. Mi propuesta es que tiene que haber un nicho indígena en cada escuela, crear nichos indígenas en cada escuela. Porque los nichos nos vuelven a las raíces y desde ahí se debe formar el nuevo ciudadano con los aprendizajes modernos, pero con la voz del indígena, de los conocimientos indígenas, y esa voz no debe ser apagada. Nuestra voz, la de nosotros, es la que apoya, es la que dirige, es la que orienta, pero la voz indígena de los niños, de los jóvenes, es la trompeta que debe avanzar y anunciar y clamar el paso a paso hasta recuperar nuestro territorio, el Esequibo. Es una voz, una sola voz, la voz indígena, la voz del joven, la voz del niño, de nuestros niños, de nuestra nueva generación. Dar a conocer la historia indígena, nuestros pueblos y todo lo que nos pertenece. Hacer grupos de jóvenes y niños que expongan el por qué el Esequibo nos pertenece. Esa es mi propuesta. Anetu Apepuchi, bendiciones de Dios. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios para desarrollar la interacción del conversatorio.